Amén. Gracias a los músicos, a las chicas. Bueno, los chicos se quedan acá un ratito conmigo. Bueno, feliz día a todos los padres. ¿Dónde están los papás? A ver, levántenme la mano los que son padres. Bueno, muy feliz día. Le damos un aplauso a los padres. Muy feliz día para todos. Espero que puedan disfrutar hoy con la familia, con los suyos, que le hagan algún... ¿Le hicieron algún regalito, no? ¿Le dieron un regalito? ¿Alguno ligó, no? ¿Sí? Por acá ligó por allá, muy bien. Por allá el foto también, qué bien, muy bien. Hay que honrar a los padres, Hay que honrar. Ahora lo vamos a ver un poquitito, pero lo tenemos que honrar. Ay, pastor, míreme, no sé, me cuesta. Bueno, hay que honrarlo, hay que honrarlo. Es el mandamiento que tiene promesa. ¿Cuántos quieren vivir muchos años? A ver, levántenme la mano. Yo le digo a mis hijos, quiero vivir unos 80, 90, 100. A lo Mirta, Bueno, hay que honrar a nuestros padres, ¿está bien? ¿Querés que tener largura de días? Honra a tus papás. Así que bueno, espero que puedan celebrar hoy, disfrutar del día con la familia. Vamos a compartir una palabra, ¿qué les parece? Quiero que me acompañe ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Acá en este Día del Padre tan especial saludamos a aquellos que nos están viendo. La otra vuelta me tiraron la oreja, pastor, estamos ahí. Bueno, saludamos a todos los que nos están viendo en la transmisión. Mira, hay gente de todos lados, hay gente de Europa, hay gente de Norteamérica. Pero pastor, acá de Henderson, del medio del monte, sí, estamos trascendiendo fronteras. Nos miran de todos lados, de todos lados. Así que acordate de la promesa de Henderson, tierra de avivamiento, Henderson, tierra de gigantes, Henderson, tierra de guerreros. Así que, créeme que están viendo de todos lados, Así que saludamos a toda nuestra audiencia, les mandamos un cariño. Y vamos a la palabra de Dios. Bueno, el título es Tenemos un Padre. Yo le había puesto Tenemos un Padre bueno, pero los calificativos sobraban, porque es bueno, es fiel, es amoroso. Entonces, el título de esta prédica, de esta charla es Tenemos un Padre. Tenemos un Padre bueno que nos ama. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan, versículo 12 y versículo 13, miren. Dice ahí, miren, dice, más a todos los que le recibieron. A todos los que le recibieron. ¿Dónde están los que recibieron a Dios, a Jesús en su corazón? A ver, ¿dónde están aquellos que le recibieron? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho, que dice ahí, primo, sobrino, hijastro, no, ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Esto es un nivel espiritual, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Engendrados por Dios, alímense por Dios, no de sangre, ni de voluntad de hombre. Así que la pastora lo decía muy bien en esta mañana, que tenemos un padre biológico, un padre terrenal, pero fue el medio, el instrumento que usó el Señor para traerte y presentarte un plan mayor, Así que dice la palabra que ahora somos hijos de Dios, pero dice engendrado. ¿Sabe? La palabra habla de un espíritu de adopción. Y pastor, ¿cómo es eso? Porque la Biblia dice espíritu de adopción, pero después dice que soy engendrado. Bueno, esto va de la mano. Uno no quita al otro. Pero el espíritu de adopción que habla la palabra, habla ahí en Romanos, tiene que ver con que cuando un niño en la antigüedad era mayor de edad, acá como celebramos los 15 de las chicas, ¿no? Y los 18 de los varones, ¿se celebran los 18? Ya me quedé medio... Cuando cumple 18 se celebra todavía, ¿sí? ¿Se celebra?
En mis tiempos se celebraban los 18. Cuando el varón cumplía 18, bueno, en la Biblia cuando habla del espíritu de adopción, era que el padre terrenal le estaba dando legalmente todas las posesiones como hijo. Le estaba dando y entregando todo. El hijo pasaba a ser el dueño. Pasaba a ser el dueño de esa herencia que tenía. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué fue lo que le pidió el padre? Yo me vine con mucha pila hoy, o usted está pensando en el asado, en las pastas, el pariente que está ahí por caer. El hijo pródigo le pidió la herencia, lo que le correspondía. ¿Por qué? Porque literalmente cuando hablaba de adopción era porque le estaba transfiriendo todos los bienes. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando Él nos adopta, cuando Él nos toma, empezamos a tener legalidad en todas las cosas que Él tiene. Usted vio que cuando alguien adopta un hijo, tiene los mismos derechos que si fuera un hijo de sangre, ¿o no? Los mismos derechos. Tiene el mismo apellido, tiene las mismas obligaciones y derechos, tiene todo lo que está en la casa para él, ¿o no? No es que el hijo adoptado come en un cuarto aparte, el hijo adoptado, sino que tiene todos los derechos. Lo mismo pasa aquí cuando la Biblia habla del espíritu de adopción. Porque ahora legalmente todo lo que el Padre tiene es mío. Todo lo que Dios tiene como mi Padre, legalmente me pertenece por este espíritu de adopción. Todas las riquezas, todas las promesas, dice la palabra de Dios que somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Así que cuando hablamos de adopción, estamos hablando de que Dios deposita todo lo que tiene en favor tuyo. Y encima dice acá la palabra que fuimos engendrados según Dios. Mire, van de la mano, no se asuste, van de la mano. Ese espíritu de adopción. Y cuando me engendra en lo espiritual, la palabra está diciendo que ahora tengo un Padre bueno, un Padre que me quiere transferir todas las cosas que Él posee. Dios me la está dando porque soy hijo, no solamente en ese espíritu de adopción, sino que soy un hijo que nació de nuevo, engendrado según Dios, según Dios. Así que tengo, aleluya, tengo todo lo que Dios dice que tengo. Soy todo lo que Dios dice que soy. Y puedo alcanzar todo lo que la palabra dice que puedo alcanzar. ¿Sabe uno de los propósitos de Jesús? El propósito principal fue salvar a la humanidad. Y para eso vino Jesús, para salvarte, para darte vida eterna, vida abundante. Jesús vino para salvar tu vida y liberarla de una eternidad en el infierno. A eso vino Jesús. Porque sabe usted que íbamos derechito al infierno. No, pastor, a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me habló. Bueno, Dios siempre da la oportunidad a todos. Si no fuera Dios, ¿sabe? Si no fuera Dios. En algún momento le da la oportunidad a alguien a que lo conozca, a que escuche de Él. Y el propósito principal fue salvación. Ir a la cruz para morir por nuestros pecados, para pagar. Alguien tenía que pagar. Otro propósito fue proclamar el reino de Dios, fue buscar al perdido. Él vino a sanar, Él vino a liberar. Él vino a ser un modelo. Pero dentro de estos propósitos, que también eran importantes, Jesús vino a revelar al Padre. Él vino a revelar al Padre. Jesús vino a revelar a ese Dios como un Padre. ¿Saben? En el Antiguo Testamento casi no se lo mencionaba a Dios. Había ciertas reglas para hablar de Él. Dios tenía nombres.
¿Se acuerda de Shaddai? Elohim, todos esos nombres eran del Antiguo Testamento. Adonai, eran nombres que Dios tenía. Pero en el Nuevo Testamento encontramos más de 250 veces la palabra Padre. De hecho, Jesús les enseñaba a orar y les decía Padre nuestro. ¿Se acuerdan? A los discípulos. No le decía ni Elohim, ni Adonai, le decía Padre, Padre nuestro. Él le decía, ese Padre que está en lo secreto. Y le decía, tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Él vino a revelar este carácter de Padre. El carácter del Padre, Jesús lo vino a revelar. Porque no se mencionaba. De hecho, cuando usted ve que a Jesús lo acusan, mencionar o decir Adonai era con solemnidad, con respeto, no se hablaba del Padre, casi ni se mencionaba. Y Jesús vino a revelar ese Padre. Jesús vino a revelar a ese Padre. De hecho, los discípulos le dicen, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Él hablaba de que tenía relación con Él. Así que el plan de Jesús fue revelar al Padre. Vino a revelarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la palabra papá hoy? ¿Qué se le viene a la mente? Cuando escucha la palabra papá, ¿qué se le viene a la mente? Cuando decimos papá. Bueno, lo asociamos con cuidado, ¿o no? Con protección. ¿Sí o no? Ya le voy a contar a quién. A mi papá. Va a venir y va a ver. ¿O no? Cuidado, protección. Cuando escuchamos la palabra papá, hablamos de provisión. No, el padre es el que sale a buscar. Cuando hablamos de padre, hablamos de disciplina. Hablamos de corrección, ¿o no? Ya vas a ver cuando llegue el tío, ya vas a ver cuando llegue el abuelo, no, ya vas a ver cuando llegue. Igual me estoy yendo a una época, ¿o no? Hoy los papás como que se diluyó un poquitito, ¿no? Pero habla de eso, de autoridad, de disciplina. Ya cuando llegue tu padre vas a ver o no. ¡Ah! ¿Se nos helaba la sangre o no? ¿O no? ¿Alguna varilla por ahí? ¿No se acuerda usted? Los cintos, yo que los cintos no vienen, ya vienen diferentes ahora. Cuando hablamos del padre hablamos de confianza, de amor, ¿está bien? Porque un padre que ama corrige. Que sepa entender esto. Cuando un padre ama, va a disciplinar. Lo hace Dios con nosotros y lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿o no? Un padre que ama es un padre que disciplina. Un padre, cuando escucho la palabra, a mí se me viene el sábado todo. Papá sabe todo, ¿o no? Le voy a preguntar a mi papá. Y vienen los nenes y nos preguntan, ¿o no? O me pasa a mí solo. Papá, ¿por qué el cielo es azul? Y tenemos que tener la respuesta, ¿no? Papá, ¿por qué brilla el sol? ¿Qué sé yo? Pero tenemos que tener una respuesta, ¿no? Papá es alguien que lo sabe todo, ¿no? Lo tiene que saber todo, Esas preguntas que... Papá, ¿de dónde vienen los bebés, papá? Oh. ¿Qué hace un buen padre ahí? Anda a hablar con mamá. Mamá tiene la respuesta para eso, pero esas preguntas que hacen. Pero a lo mejor cuando mencionamos la palabra papá para otros es un poco más duro y más difícil, ya tiene que ver con abandono, tiene que ver con infidelidad, tiene que ver con abuso. Cuando otros escuchan la palabra papá,
sienten manipulación, alguien controlador, violencia, enojo, escasez, noches sin dormir, gritos, dolor, angustia, traumas, maltrato. ¿Sabe? Mucha gente no viene a la iglesia muchas veces porque asocia a Dios como su Padre terrenal. Mucha gente no viene a la iglesia porque cree que Dios es como su Padre terrenal. Y Satanás, hermanos queridos, se ha encargado de que eso ocurra. Un Dios enojón, un Dios enojado, un Dios aireado. Otra vez estás pecando, otra vez caíste, y lo muestra Dios enojado. ¿Qué hiciste? Oh, otra vez. Y mis hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre bueno que jamás le hablaría a sus hijos de esa manera. Jamás haría un acto de violencia. Jamás nuestro Padre Dios abusaría de nosotros. Abusaría de mi confianza. Abusaría de mi fe. Jamás. Tenemos un Padre bueno que le importa las cosas que paso. Mis errores, mis fracasos, mis traumas. Él está ahí para alentarme, para animarme. Dios es un Dios bueno. Es un Dios bueno. Tenemos un Dios bueno. Mire, yo hubiese saltado del banco y yo hubiese dicho amén. Tengo un Padre bueno que me ama, que no me hace sufrir, que no me lastima, que no me califica. Aleluya. No te califica el Señor. Te da buenos calificativos, mejor dicho. Sos genial. Sos un genio. Vos podés. Vos valés. Dale que te va a ir bien. Ese es nuestro Dios. Jamás vas a escuchar de la boca de Dios algo duro y difícil. Jamás. Otra vez, pero qué burro. Qué desastre que sos. Jamás. Tenemos un Padre que quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. Tenemos un Padre que nos cuida continuamente. Dice la palabra de Dios que Él tiene cuidado de nosotros. Tenés un Padre que te cuida, que va a enfrentar a los enemigos por vos, porque vos no podés. Y Él te va a cuidar, Él te va a abrazar, Él te va a rodear. Un Padre que quiere darte todo, que te quiere bendecir en sobremanera. Un Padre que tiene todas las riquezas para vos, todas, espirituales, materiales. Ese es el Padre que tenemos. Un Padre que te conoce por el nombre. Te conoce por tu nombre. Ahí anda dando vueltas un video que se aseguro de multimedia en cualquier momento me lo hace. Pero el pastor está sentado en una silla de espalda a una fila de hermanos, jóvenes. Y viene y le hablan, él no los puede ver, y le dice, hola pastor. Y el pastor tiene que adivinar de quién es esa voz, ¿no? Y cuando vemos esos videos, esos reels, esos trends, no sé cómo se llama, un reel, muchas veces el pastor le pifia. Hola pastor, pirulito. No era pirulito, era el otro. Pero Dios te conoce. Dios te conoce por tu nombre. Él conoce tu voz. A Zaqueo le dijo, Zaqueo, bajate del árbol. Le dijo a Zaqueo, bajá que voy a ir a tu casa. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Zaqueo era una persona
peticita chiquitita, Algunos se identifican con Zaqueo, ¿no? Unos 50, Zaqueo, unos 60. Y Jesús llegaba y se subió a un árbol, Zaqueo. Se subió a un árbol. Y de ahí le gritaba para que lo vieran. Y cuando Jesús lo ve, le dijo y lo llamó por el nombre: Zaqueo, bajá de ese árbol que voy a tu casa a comer con vos. Y la salvación vino a ese lugar. Él era cobrador de impuestos y devolvió. Hizo justicia. Él te conoce por tu nombre. Él no le barra. Las mamás se sienten identificadas con esto. Cuando le quieren llamar a un hijo y le sale el nombre del otro, no. Le mezclan los dos. Y nos equivocamos, ¿no? El nombre, decimos cualquier nombre. Pero Dios conoce y nos llama por nuestro nombre. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo de vos, todo. Todo sabe. Al pastor usted le puede engañar, le puede mentir. Usted al pastor puede venir y un domingo poner cara de adoración y de arcángel. Y yo a lo mejor diga: ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Cómo adora! ¡Qué tremendo! ¿No? Está casi levitando a 10 centímetros del piso. Es un arcángel, le faltan las alas nomás. A la pastora, a los líderes. Pero sabe, a Dios no le podemos mentir. No le podemos ocultar nada. Dice el Salmo 139: si me fuera al monte más alto, ahí estaría Él. Si me fuera al abismo más profundo de la tierra, ahí estaría Él. Y me llamaría. Él sabe todo. Tenés un Padre que sabe todo. No nos podemos esconder de Él. Él sabe dónde estoy. ¿Se acuerda Saúl cuando iba a ser rey? Estaba escondido entre el equipaje. ¿Se acuerda Elías cuando estaba en la cueva? Él sabe todo. Él sabe de tu fracaso, Él sabe de tu tristeza, Él sabe de tus odios, de tus rencores. Él sabe todo. Él sabe todo. Él sabe de tu falta de perdón. Él sabe de tu incredulidad. Él sabe todas las cosas. Él conoce lo profundo de nuestro ser. Un Padre que cuando se va a acercar sabe lo que estás necesitando. Un Padre que sabe lo que andas buscando. Ese es nuestro Dios. Un Padre que sabe todas las cosas. No es un Padre que anda adivinando y anda tirando por ahí como tienen algunos. Estás teniendo un problema, te dicen. Si uno tengo. Y tenés un problema en el trabajo, no, en la familia. Dios no anda adivinando, hermanos. Dios no anda adivinando. Él sabe. Cuando Él se va a acercar a nosotros, sabe cuál es mi pesar, cuál es la pena que estoy sufriendo. Cuando Dios se va a acercar a mí como Padre bueno, sabe de qué cosas tengo necesidad antes de que se las diga. Un Padre que sabe qué estoy necesitando. ¿Qué estoy necesitando? Ese es mi Padre. Aleluya. Aleluya. Dice Hebreos 4:16. Mire, Hebreos 4:16. Ya lo dejo que vaya a disfrutar con la familia. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos queridos, en los momentos de debilidad, en los momentos de necesidad, sabemos dónde encontrar ayuda. Voy corriendo a los brazos de mi Padre y Él me va a recibir, Él me va a abrazar. Todos los brazos de ese Padre. Aleluya. Y sabe, tenemos un Padre que nos enseña a ser Padre. Tenemos un Padre que nos enseña a ser Padre. ¿Saben? Los hijos no vienen con un manual. No vienen con un manual. Vienen y uno intenta dar lo mejor. A lo mejor la suegra le da un consejo, no a la nuera. La mamá le da un consejo para cómo cuidar a ese bebé. Pero nuestros hijos no vienen con un manual. Y saben, nuestros hijos no salen en serie. ¿Usted sabía esto? Nosotros tenemos 3. Mismo papá, misma mamá, y tenemos 3 personas diferentes en casa. 3 carácter diferentes. 3 emociones diferentes. ¿O no? ¿No te pasa lo mismo? Mismo papá, misma mamá y diferentes. Diferentes estados de ánimo, diferentes maneras de hacer chistes, diferentes. Y estos no vienen con un manual. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo me salió tan terrible, pastor? Si sabía, le ponía, no sé, Judas, le ponía. Me salió terrible, pastor. No vienen con un manual. ¿Sabe? Le mando un beso enorme a mi papá. Mi papá se llama Oscar. Hoy estuve hablando con él a la mañana. Mi mamá se llama Lucía. Bueno, Oscar, mi viejo, él es de la provincia de Entre Ríos. Él es de Gualeguaychú. Y mi mamá, Lucía, es de la provincia del Chaco. ¿Hay nadie del Chaco acá? Entre Ríos. Pero hermanos, 2 mundos totalmente diferentes. 2 mundos distintos. Formaron una familia. Nosotros somos 3 varones. Yo soy el del medio. Así usted me va conociendo más. Soy el del medio, soy el especial, soy el mejor. Yo que dijo el medio. De mundos diferentes y distintos. Y mi papá intentó darnos todo. Mi papá fue hasta 2º grado. Antes, usted se va a acordar, aquellos que tienen algunos añitos, que antes era el 1er grado inferior, 1º superior, 2º superior, y así. Bueno, él llegó hasta 2º superior, creo, una cosa así. Trabajó desde muy chiquitito, tuvo que salir, 8 hermanos. Mi abuela deja a mi abuelo por cuestiones de violencia y se mudan para acá, para zona norte, para zona sur, perdón. Todo lo que es Quilmes, Florencio Varela. Bueno, yo nací en Avellaneda. 2 mundos distintos. Mi mamá de Barranquera, cerquita de Resistencia de Chaco. Agua, selva, río, no había nada. Vino muy jovencita a Buenos Aires. Intentó darnos de todo. Con 2º grado, trabajar desde muy chiquitito. Teníamos nuestra pieza, gracias a Dios, bien conformada.
teníamos una estufa en invierno que nos diera calor y teníamos un ventilador en verano que nos brindaba un poco de fresco. No nos faltó el plato de comida. Intentó darnos, dentro de sus posibilidades, lo que mejor pudo. ¿Cómo lo pudo hacer? Y sabe, nosotros pensando en esto de que tenemos un Padre que nos enseña a ser Padre, no tenemos excusa. Pastor, usted no sabe de dónde vengo. Usted no sabe mi pasado. Por eso yo no puedo ahora ser un buen padre. Porque mire todo lo que sufrí, pastor. Mire cómo ya de chiquitito he sufrido maltrato. Cómo de chiquito he sufrido abuso, pastor. ¿Cómo quiere que yo sea un buen padre? Bueno, la palabra dice que ahora tengo un padre y Él me enseña a ser padre. Si yo no recibí amor, yo puedo dar amor, porque Dios es amor y puedo amar a mis hijos, los puedo amar. Aleluya, aleluya. Así que no hay excusa, no hay excusa. Tenemos que cambiar, podemos cambiar. Tenés a Dios como Padre en tu corazón, que te enseña a ser un buen padre. ¿No te hubiese gustado correr con ventaja? Cuando sufrías maltrato, carencias, quizás lo sufriste y lo viviste, vos ya corres con ventaja. Ya sabés lo que te pasó y ya sabés lo que se siente. Y a veces, mis hermanos, perdónenme, pero queremos trasladar a nuestros hijos todos nuestros fracasos, todas nuestras inmundicias. Queremos trasladar a nuestros hijos, bueno, que se esfuercen como yo me esforcé, que la sufran como yo sufrí. ¿Y no te hubiese gustado correr con ventaja, que alguien te abrace? Si ya viviste, ya lo pasaste. Amá a tus hijos, abrazalos. ¿Cómo nos cuesta dar amor? ¿Cómo nos cuesta decir palabras lindas? A veces queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos. Decimos que paguen el precio, que se hagan de abajo, que se formen como yo me formé. Pero Dios se reveló a nosotros y nos cambia esa manera de pensar. Bueno, que aprendan, pastor, que aprendan, se hagan hombres en la vida. Mis hermanos, esa siempre actitud de víctima. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ser víctima de tu pasado? ¿Hasta cuándo vas a estar preso de las cosas que te ocurrieron? Si ahora estás en Dios y Dios te enseña a ser un buen padre, eso le tenés que expresar a tus hijos. Amor, dedicación, esfuerzo, esmero, sin esperar nada. Siempre víctima. Y tenemos que salir de esa situación. Miren lo que dice la palabra en Efesios 6, y ya estoy terminando. Y tenemos algo especial para los papás. Pero Efesios 6, versículo 1 al 4. El pastor le está dando a los padres, pero... ¿y los hijos, pastor? Ahí equiparamos la balanza. ¿Qué le parece? Menos mal, pastor, que le pegó a los hijos, porque si no vengo más un día al padre. Dice ahí, Efesios 6:1, ahí le hablan los hijos. Este está hablando de un orden familiar, de apóstol.
Dice, hijos, ¿qué dicen ahí? Obedezcan en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Tenemos que ser hijos obedientes. ¿Está bien? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Lo tenés que honrar. Hijo, tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Tenés que honrarlo. Porque este es el primer mandamiento y encima viene con promesa el mandamiento. Tenés que honrar a tu padre. A lo mejor no lo tenés ya físicamente. Pero el mejor recuerdo, elevar el mejor recuerdo. A lo mejor lo tenés físicamente, pero están distanciados. Cosas de la vida, ¿vio que pasan? Situaciones que no se resuelven, problemas, desacuerdos. ¿Usted tiene hijos que piensan como usted? ¿Usted tiene un hijo que piensa como usted? Si vos tenés un hijo que piensa como vos, después nos sacamos una foto allá atrás, te firmo la Biblia, nos sacamos una selfie. ¿Saben? En algún momento los hijos no van a ver la vida como la vemos nosotros. En algún momento los hijos van a querer empezar a querer adquirir experiencia y no van a ver la vida como vos la ves. No van a pensar como vos pensás. Pero hijos tienen que honrar a sus padres. Los tienen que honrar porque este mandamiento viene con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Qué dice ahí? Y ustedes padres, porque a veces como papá nos quedamos con la primer parte de este versículo. Usted, hijo, me tiene que honrar. Dice la palabra de Dios que usted me tiene que honrar. Pero nos olvidamos de esta parte como padre. De que no tengo que llamar a ira a nuestros hijos. No tenemos que hacer cosas que los puedan ofender y lastimar y dañar. Dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación en el Señor. Pero pastor, yo tengo el rebenque ahí listo. La cambiar el rebenque ese que tenés, con el que fuiste criado, y empezar. Mirá, te voy a mostrar el mejor rebenque que le podés dar a tus hijos. Instruílo en la palabra de Dios. Y cuando vos instruís al niño en la palabra de Dios, aun cuando fuera viejo, dice que no se va a apartar. Dale palabras de ánimo, de afecto. Claro, corregido, pero de amor. Hijo, te vas a equivocar. Te lo tengo que decir como tu padre. Te amo. Entonces, mis hermanos, a lo mejor no tuviste el mejor papá. Eso es una pena y es tristísimo. Y es muy difícil como hombre tener esos valores, esa cultura de padre. A lo mejor te crió tu mamá y tu mamá fue mamá y papá, mamá, papá, abuelo, tío, las madres. Pero lo tenés que honrar a tu papá. Lo tenés que honrar. Pastor, no encuentro nada para honrar a mi padre. Nada. Fue terrible, abusivo, horrible conmigo. Jamás me dijo nada lindo, nada bonito. Bueno, honrarlo por el simple hecho de que te dio la vida. O sea, tenés una razón para honrarlo. ¿Sabes? Se nos tiene que revelar esto. Pastor, ¿cómo hago si ahora mi papá murió? ¿Cómo lo voy a honrar? Bueno, cambia de actitud. Cambia de actitud. Sé el padre que te hubiese gustado tener. Sé el padre que te hubiese gustado tener. Y a los hijos,
Bueno, los papás corremos con cierta ventaja, ¿o no? Tenemos más años de vida, tenemos más experiencia, así que hijos, los papás saben, los papás saben, tienen un sexto sentido, ¿o no? No te juntes con Pirulito, me parece que Pirulito no es de las mejores juntas para vos, ¿no? ¿O no? No te juntes con Sultanito porque vos viste la familia que tiene y viste. Pero los papás, a ver, sabemos, a veces no lo podemos expresar. Y somos toscos, y somos duros, no nos sale. Paciencia, hijos, pero siempre desde el amor, siempre. Te quieren cuidar, no quieren que te equivoques, no quieren que te dañes.